Job 5, 6 y 7 dice así: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Y Eclesiastés 1, 14 y 15 dice: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. El sufrimiento está en nosotros, a nuestro alrededor, en todas partes. El mundo entero es su territorio, pero el caldo de cultivo preferido del sufrimiento es el ser humano. Al ser humano le basta nacer para hacer sufrir y empezar a sufrir él mismo. El sufrimiento es capaz de tomar todas las formas imaginables: la enfermedad, la tortura física, el sufrimiento moral, la pena de amor, el envejecimiento, la soledad. Puede ser agudo o volverse sordo, tenaz, lacerante y crónico. Puede nacer tanto del trabajo como del placer. El sufrimiento afecta especialmente a los pobres, pero no escapa de él ningún rico. Hace llorar al niño, desfigura la belleza del joven, arruga el rostro de los adultos. Prácticamente toda iniciativa humana está acompañada de sufrimiento. El tema del sufrimiento es tan complejo que es imposible abordarlo en todas sus facetas. Sin embargo, vamos a considerar en primer lugar que el hombre necesita expresar el sufrimiento. Desde que el niño nace, su primera expresión es el llanto. No tenemos memoria si ese grito es de dolor, de separación, de miedo, de incomodidad o de todo eso junto. Pero el niño llora al nacer y llorará ante cualquier dolor posterior. La necesidad de expresar el sufrimiento es como un ingrediente inseparable del dolor mismo. Además, pareciera que al hacerlo se alivia algo de ese sufrimiento. Ha habido esfuerzos de los seres humanos que han pretendido que era mejor reprimir la necesidad de expresar el dolor, que el hombre es más hombre cuando calla el dolor. Los estoicos eran unos de los que pensaban así. Epicteto decía a sus alumnos: si sufrid, decid sencillamente esto: dolor no eres más que una palabra. Sin embargo, en la Biblia encontramos a José llorando y abrazándose a sus hermanos, a Job que grita ante Dios su dolor, a Cristo, el ejemplo insuperable, que si bien no hace alarde de su dolor, pero que tampoco lo calla. Llora ante Jerusalén, protesta ante el soldado que lo abofetea y en la cruz clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero el hombre no se conforma con expresar su sufrimiento. Su reacción más inmediata y normal es preguntar y preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué sufrimos? En una primera aproximación a este tema, podremos decir que el sufrimiento físico, la sensibilidad al dolor, tiene un objetivo de protección. ¿Cuál es esa? Evitar una lesión mayor que nos producirá mayor dolor, haciendo que nos alejemos de la fuente del dolor.
Pero hablando del sufrimiento en general y desde un punto de vista humano, podríamos encontrar por lo menos 7 causas del sufrimiento. Sufrimos porque somos seres humanos. O sea, nuestra naturaleza es sensible, es decir, es capaz de experimentar el dolor, es vulnerable y es mortal. En este sentido, el sufrimiento es el estado natural o normal de nuestra condición caída. Sufrimos porque somos seres inteligentes. Eclesiastés 1, 17 y 18 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. Al ser inteligentes, somos capaces de darnos cuenta de las consecuencias de nuestros actos y de nuestro sufrimiento. Podemos percibir lo defectuoso y torcido de nuestro mundo. Y también podemos usar la inteligencia para hacer daño a otros y aún a nosotros mismos. Sufrimos porque somos insensatos. Muchísimos de nuestros sufrimientos vienen porque nos equivocamos y cometemos errores. Y además, no tan solo eso, sino que repetimos los mismos errores. Las nuevas generaciones cometen los mismos errores que cometieron sus padres y así aumentan el sufrimiento. Sufrimos porque somos libres. Como seres libres podemos elegir qué curso de acción seguir. A veces escoger es muy difícil y escogemos el mal menor. El solo hecho de poder hacerlo conlleva el sufrimiento de la duda y de la incertidumbre, además del sufrimiento que traen las elecciones equivocadas. Sufrimos porque somos malos. Tenemos maldad inherente a la naturaleza humana heredada de nuestros padres y cultivada por siglos de práctica. Podemos ser malos por negligencia, para divertirnos a costa de otros o con toda premeditación. Las palabras injuriosas, el chisme, la calumnia, la hipocresía pueden traer grandes sufrimientos a otros. Sufrimos porque somos seres sociales, porque vivimos en comunidad. Esto nos lleva a roces, agresiones, conflictos. Todos necesitamos un área vital y si ésta se reduce mucho, como sucede en las ciudades, la agresividad se vuelve inevitable. Sufrimos porque tenemos que convivir. Caín y Abel disponían de espacios inmensos, tenían todo el planeta y sin embargo no pudieron vivir juntos. Sufrimos porque somos solidarios, porque a pesar de ser malos, hay algo bueno en nosotros que nos lleva a identificarnos con los demás, que nos hace sufrir con los sufrimientos de los demás. Anteriormente mencionamos el sufrimiento físico, pero el sufrimiento moral quizás es peor que este. Es el que surge de mis limitaciones biológicas. Soy bajito, soy gordo, soy calvo, soy viejo. O de la realidad social, soy diferente, soy negro, soy soltero, soy marginado, soy divorciado. O de la realidad económica, tengo deudas, no puedo alcanzar mis sueños, no puedo dar a mis hijos la educación que quisiera. O me siento rechazado,
tratado injustamente, criticado, herido, tonto, ridículo, culpable. Tengo miedo de no poder curarme de una enfermedad que sea más grave de lo que pienso. Tengo miedo a dejar de ser amado, a que sea demasiado tarde. Ahora vamos a ver algo muy importante en el sufrimiento: los cuestionamientos a Dios. Ante la búsqueda de una explicación al sufrimiento, el hombre se vuelve hacia Dios. Dios mío, Dios mío. Es tanto un grito de ayuda como un reproche. ¿Qué mal he hecho yo para tener que sufrir así? Si Dios es omnipotente, podría evitarme el dolor. Si no puede, ¿dónde está su omnipotencia? Si no quiere evitarme el dolor, ¿dónde está su amor? O Dios no es todopoderoso o no es un Dios de amor. Jeremías 14, 8 y 9 expresa más o menos lo mismo y dice así: oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como hombre atónito y como valiente que no puede librar? Las distintas religiones han adoptado posiciones diferentes frente al sufrimiento. Para el budismo, el sufrimiento surge del deseo de la felicidad, del deseo de existir, de aferrarse a lo terreno. Por lo tanto, la solución al problema del sufrimiento pasa por abandonar todo deseo, ser impasible ante el propio sufrimiento y el de los demás. Para ello se recurre a diversas técnicas como el yoga, la meditación, la abstracción, etc. Para el Islam, todo lo que ocurre es voluntad de Dios y debe haber una actitud de contentamiento, de sumisión a la voluntad de Alá, un cierto fatalismo. Estaba escrito que sucedería así. Por ello, la actitud suicida en una guerra santa es comprensible desde este punto de vista, ya que la vida es bastante miserable y es lo único que se pierde mientras se gana la vida en el más allá. Para el cristianismo occidental, el sufrimiento se considera desde una mezcla de actitudes budistas, islámicas y judías. Una idea muy pervertida de Dios lo muestra como un ser vengativo que exige el sufrimiento y la muerte de Cristo para perdonar al pecador. En otros sectores, el cristianismo ha desarrollado el dolorismo, una especie de culto al dolor. Esto ha llevado a un cristianismo presidido por imágenes sufrientes, Cristos de la agonía, el culto a las vísceras sangrantes, el Sagrado Corazón, clavado de puñales, la Dolorosa, es decir, la Virgen María atravesada por puñales, el Vía Crucis, las penitencias dolorosas, el ofrecer los sufrimientos para la salud de algún ser querido. Esto ha traído consecuencias devastadoras sobre el carácter de Dios, que pareciera satisfacerse con el sufrimiento del inocente, concepto que ha llevado a muchos al ateísmo. Por otro lado, dentro del cristianismo también persiste la llamada ética saducea, que existía en los días de Cristo. Según ella, toda la prosperidad equivalía automáticamente a la bendición divina y toda la desgracia a la maldición. Los saduceos eran los más ricos y por tanto se creían los favoritos de Dios. Es cierto que hacer la voluntad de Dios nos da bendiciones y muchas veces nos da prosperidad, pero también es cierto que muchísimas desgracias nos las acarreamos nosotros mismos. Sin embargo,
No podemos hacer una ecuación simplista que diga sufrimiento igual a castigo por tus faltas y prosperidad igual a bendiciones por tus buenas obras. Esta teología insostenible ayuda a los poderosos a justificar una conducta opresora y explotadora. Finalmente vamos a ver el sufrimiento y la Biblia. La Biblia tiene muy profundas reflexiones sobre el sufrimiento. Primero, lo que sucede en el mundo depende de leyes naturales que Dios ha establecido. Segundo, la imparcialidad de Dios. Dios no favorece ni al bueno ni al malo, hace llover sobre justos e injustos. Tercero, nuestra maldad. Por otro lado, hay gente que sufre, pero no es porque Dios así lo quiere. No es la voluntad de Dios, sino porque nosotros, los seres humanos, lo permitimos. Por ejemplo, hay niños que mueren de hambre. ¿Por qué Dios lo permite? Decimos. Pero más bien, ¿por qué tú lo permites? ¿Qué haces tú cuando ves esto? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la humanidad al respecto? Bien, ahora vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver también con esto y es el silencio de Dios. Habituados como estamos en este mundo al ruido, muchas veces ensordecedor y a los sonidos continuos, el silencio nos resulta extraño, incómodo, molesto. Hay una enorme necesidad de silencio, pero hay una enorme dificultad para soportarlo, ya que en el silencio no queda otro remedio que enfrentarnos con nosotros mismos. Si el silencio viene de otro, generalmente lo interpretamos como hostil, indiferente, vengativo. Sin embargo, Dios usa muchísimo el silencio para decir muchas cosas, pero no sabemos interpretarlo. Vamos a ver algunos casos bíblicos. El primero vamos a encontrarlo en Lucas 1, 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Israel lleva 400 años pidiendo la venida del Mesías en todos los servicios del templo, en todas las reuniones de las sinagogas, en todas las oraciones privadas. Pero Dios guardaba silencio. No había habido voz profética desde Malaquías después del regreso de Babilonia. Zacarías, un sacerdote ya anciano, y su esposa Elisabet, anciana también, llevaban toda la vida pidiendo a Dios un hijo. Hace 30 o 40 años que oraban por ese ansiado niño, pero Dios no había respondido nunca a sus oraciones. Guardaba silencio. En el momento en que Zacarías aparece en el relato de Lucas, ya no pide nada, porque ya se convenció de que su oración no ha sido escuchada. Ahora él y su esposa guardan silencio. ¿Para qué pedir? Nosotros razonamos igual que ellos. Zacarías está de turno en el templo de Jerusalén. Le toca ofrecer el incienso, es decir, representar por medio del incienso la oración de todo el pueblo reunido fuera. El silencio reina en ese solemne momento. Y de pronto se le aparece un ángel del Señor a la derecha del altar del incienso. Zacarías, solo en ese lugar tan santo, ve el ángel, se turba
y se sobrecoge de temor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. ¿Cómo? Llevo 30 o 40 años pidiendo un hijo, ¿y eso quiere decir que mi oración ha sido oída? Tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Prosigue el ángel. Pero, ¿por qué tanto tiempo de silencio? El ángel no le explica nada. Dios prefiere actuar que explicar. Con eso le está demostrando que no responder no significa no escuchar. En realidad, guardar silencio es la única manera de escuchar correctamente. Zacarías, tú no lo creíste antes, ni lo crees ahora. Por eso, para que comprendas lo que significa para Dios guardar silencio, tú ahora guardarás silencio también. Quedarás mudo hasta que nazca el niño, 9 meses, por no creer mis palabras. Callar no siempre es sinónimo de indiferencia, hostilidad o ausencia. Cuando Zacarías sale del templo, no puede hablar. Ahora tiene que aprender a vivir en silencio. Elizabeth también calla, y según Lucas 1:24, dice: después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. O sea, más bien se esconde por 5 meses ante un marido mudo y ante la sorpresa entre vergonzosa, gozosa y extraña de sentirse embarazada a su edad. Y hay un silencio que se prolonga hasta que el grito de un niño al nacer rompe el silencio. Aquí está un niño. Esta es la respuesta de Dios, no solo a las oraciones de Zacarías y Elizabeth, sino de todo Israel. Entonces Zacarías empieza a hablar y después de tanto tiempo de escuchar a Dios, solo tiene palabras de alabanza y gratitud a Dios. Segundo ejemplo, Lucas 3, 1-3. En el año 15 de Tiberio César vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan se convierte en el portavoz de Dios y va a llenar el desierto de Judea con un mensaje que Israel estaba esperando por siglos. Es la voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, del que va a venir a cambiar la historia. Juan viene con el espíritu y el poder de Elías. Sin embargo, Juan predica por muy poco tiempo, menos de un año, y es silenciado por un monarca débil y 2 mujeres bellas y crueles. ¿Cómo puede soportar Dios que Juan el Bautista, de quien se dijera que de los nacidos de mujer no hubo ninguno mayor que él, se pudriera en una cárcel? ¿Por qué no me sacas de la cárcel? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué guardas silencio? El escandaloso silencio de Dios. Tercer ejemplo, Dios se revela en el silencio. Es interesante notar en la forma en que Elías se dirige a Dios. Él lo llama, en 1 de Reyes 19:10, Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos es el comandante en jefe de todos los seres creados. Jehová de la armada celeste. El Señor de los elementos naturales, de las potencias de la naturaleza. Por ello Elías, escondido en la cueva, esperaba la presencia de Dios en el poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, en el terremoto devastador. Pero no, Dios no estaba en el poderoso viento,
ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios estaba en el silencio, en el silbo delicado y apacible. El que Dios calle no quiere decir que no esté ahí. Nos toca prestar atención para escuchar el silbo apacible y delicado. El Dios de la Armada Celeste prefiere usar los elementos para salvar, no para destruir, a menos que tenga que hacer su extraña obra. Ahora, Juan el Bautista, el segundo Elías, el que debía realizar su misión con el espíritu de Elías, está en la cárcel. Pero no ha caído fuego del cielo para destruir a los esbirros de Herodes. No ha sucedido un terremoto para abrir las puertas de la cárcel, como ocurrió con Pablo y Silas, ni un vendaval que las abriera, como en el caso de Pedro. Ahí está el silencio de Dios. ¿Por qué calla cuando más lo necesitamos? ¿Por qué no me habla como yo quiero que me hable? A ese silencio se une el enigmático silencio de Cristo. Los discípulos de Juan, enviados por su maestro, preguntan: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres nuestro Mesías? ¿Existes o no existes? ¿Eres tú en quien tengo que confiar? Jesús no responde y eso nos desconcierta porque está destinado a hacernos reflexionar. Jesús no dice si Él es o no el Mesías. En cambio dice: observad y oíd, y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. A vosotros os toca interpretar la realidad. ¿Qué veis? Ciegos que ven, cojos que andan, enfermos que son sanados, endemoniados que son liberados, y a los pobres es predicado el Evangelio. Dios es compasivo con los que sufren. Dios no tiene necesidad de autojustificarse. Rara vez explica su silencio, simplemente actúa. Jesús hace lo mismo, actúa. Cuando se han retirado los discípulos de Juan, entonces viene el encendido elogio para el Bautista. No hay hombre nacido de mujer mayor que Juan. Pero ¿cómo puede considerar Dios a Juan un gran hombre y dejarlo en la cárcel? Si está allí por un rey impío y por una mujer vil y pecadora que ha pedido su cabeza, ¿cómo es posible que Dios no haga nada? Según Juan 5:35, Juan era una antorcha que ardía y alumbraba. Más que una voz, el Bautista era un resplandor y una lámpara. Se trataba más que de oír, de comprender y discernir. ¿Es que Dios ya no ama? No, porque hay enfermos que son sanados. ¿Es que Dios ya no está por la justicia? No, porque el Evangelio sigue siendo predicado. Por tanto, el silencio no es una evidencia en contra de la justicia o del amor que siguen estando en acción. Dios no es menos compasivo cuando no responde, cuando calla. Ahora los discípulos de Juan comprenden que más que oír una respuesta, necesitan ver que Dios sigue actuando y comprender que a veces el mayor testimonio, el acto más sublime de servicio y adoración, de comunión profunda con Dios, es esa fracción de segundo en que la cabeza rueda por el suelo cegada por la espada asesina. ¡Ay! Pero es una cabeza asegurada para la vida eterna. El momento de mayor separación es el de más comunión. Y Dios también nos habla en las tinieblas.
Jesús está ya colgado de la cruz, despojado de sus ropas, blasfemado, escarnecido, insultado. Todo era lobreguez opresiva. La culpa de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Con fieras tentaciones Satanás torturaba la mente de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. Con asombro los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Velaron sus rostros para no ver el horrendo espectáculo. Y de pronto el sol brillante del mediodía pareció desaparecer. Como fúnebre mortaja, una oscuridad completa rodeó la cruz y todo el monte Calvario. Hubo oscuridad desde las horas 12 del mediodía hasta las horas 15. Esas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna y sin estrellas, ocultaban la presencia de Dios. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El Padre sufría con su Hijo, pero su presencia no se reveló. En esa hora espantosa, Cristo no fue consolado por la presencia del Padre, porque así debía ser, porque moría como el pecador culpable. Con esa oscuridad, Dios amorosamente velaba la última agonía de su Hijo. Silencio sepulcral. Terror espantoso cayó sobre la muchedumbre. Muchos se fueron atemorizados. Pareciera que Dios no interviniera, pero qué ternura hay en esas tinieblas que desde el mediodía rodearon la cruz como un abrazo protector. El milagro, solución o riesgo. Señor, ¿por qué no haces un milagro? Tema delicado, complejo y sorprendente el del milagro, pero no se puede hablar del sufrimiento sin hablar del milagro. Porque si Dios es poderoso, si nuestra fe es grande, si nuestra necesidad es profunda, ¿por qué hace muy pocos milagros? ¿Por qué la solución al sufrimiento no se da por la vía de los milagros? Pero ahora cabe plantearse ante esta pregunta otro interrogante. ¿Es el milagro la solución al problema del sufrimiento? En primer lugar, ¿qué es un milagro? Los milagros son fenómenos que desafían las leyes de la naturaleza tal y como nosotros las formulamos y entendemos. O sea, Dios realizaría los milagros sin transgredir sus leyes, sino utilizándolas en la dirección que a Él le parece oportuno. O sea, para Dios no hay milagros como los entendemos nosotros. El milagro es la irrupción de Dios en la vida de los seres humanos para transmitir una lección o para producir un beneficio. Es interesante que la palabra milagro se expresa en el original griego por medio de 4 palabras griegas, que son dynamis, que significa acto de poder, teras, que significa prodigio, semeion, que significa señal, un gesto que Dios hace como símbolo de algo, y finalmente ergon, que significa obras, y esta es la última, es la palabra más usada por Cristo para describir sus milagros, porque para él eran parte de su trabajo como Mesías. ¿Es el milagro una solución al problema del sufrimiento o es un riesgo para la vida espiritual? Hay razones muy serias y profundas por las cuales el milagro es escaso
es un medio extraordinario, no habitual de actuar de Dios. ¿Cuáles son esas razones? Primero, una religiosidad que se apoya principalmente en milagros produciría una serie de expectativas falsas y engañosas. Enseñar que todos los reveses y dolores de esta vida se pueden solucionar con milagros es erróneo. Segundo, el fomentar en la vida espiritual una excesiva confianza en el milagro contribuye generalmente a relajar el sentido de la responsabilidad individual. Dios espera de nosotros una actitud responsable. Por eso, en vez de darnos la opción del milagro, nos da sus leyes, que no son prohibiciones ni restricciones, sino habilitaciones. Constituyen un cerco protector para nuestra vida. Si todo el mundo hubiera observado siempre las leyes de Dios, el sufrimiento había sido muchísimo menor y los milagros innecesarios. Incluso el mundo no tendría pandemias como las que estamos sufriendo hoy si se hubieran observado las leyes de Dios. Tercero, fomentar una mentalidad que espera la solución solo por medio del milagro crea una adicción a lo espectacular, a lo sobrenatural, que es hábilmente aprovechada por el diablo. Este estilo de vida espiritual mantiene a los fieles en un infantilismo religioso, a causa de alimentarse solo de leche, como sucedió en la iglesia de Corinto, en la cual la pasión por el hablar en lenguas la llevó a esta situación. Cuarto, la sed de milagros puede hacernos apartar la atención de Dios y colocarla en las criaturas, en el instrumento humano que Dios puede usar para hacer milagros. Quinto, si los milagros fueran la solución al problema del sufrimiento, ¿cómo podríamos comprender la gravedad y la maldad del pecado? En general, para los seres humanos, lo más grave no es el pecado, sino sus consecuencias. Eso es lo que nos duele, no el pecado. Con el milagro, Dios quita las consecuencias. Y eso no nos hace más religiosos, ni más responsables, ni más espirituales, sino que nos hace más pecadores. Si Dios quitara todas las consecuencias del sufrimiento a través de los milagros, quitaría el único efecto bueno del sufrimiento, que es servir de crisol para refinarnos como a la plata o al oro. Una cita inspirada dice: el que lee en los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen facultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. Su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecen ocultos a su conocimiento. Muchas veces permite que el fuego de la aflicción los alcance para purificarlos. Ministerio de Curación, página 373. Sexto,
Dios se niega a hacer un milagro para que alguien crea. Esa fue la petición repetida de los judíos. La generación perversa e idólatra siempre encontrará motivos para negar un milagro. La prueba irrefutable es Lázaro resucitado. En vez de producir fe en Jesús, produjo la decisión del Sanedrín de matar a Jesús y a Lázaro. Prolongar la vida de alguien, como sucedió en el caso del rey Ezequías, al que Dios le añadió 15 años más de vida por sus ruegos, fue un riesgo terrible. Por eso hay tan pocos casos de resurrecciones de muertos. Dejemos a Dios lo que es suyo. Hágase tu voluntad. Hay límites que no podemos cruzar. El milagro nunca es un instrumento en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Job tenía muchas preguntas y quejas ante el silencio de Dios y su devastador sufrimiento. Leemos en Job 23, 1 al 7. Respondió Job y dijo: Hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. A lo largo de todo este tiempo de dolor y duros interrogantes, Dios permaneció en silencio. Entonces, repentinamente, en Job 38, Dios aparece en un torbellino y habla. Sin detenerse, Dios le dirige a Job una andanada de 60 preguntas que lo dejan literalmente con la boca abierta. Job 44 y 5. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Pero Dios aún no ha terminado. Comienza otra vez y le hace otras grandes preguntas. Y Job finalmente concluye en el capítulo 42, versículos 1 al 6. Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, de nuevo te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dios nunca respondió los por qué de Job y de sus amigos. Dios se limitó a presentar un cuadro sin paralelo de su grandeza, como lo revelan las asombrosas obras de la creación. Después de esto, ciertamente, Job no necesita ninguna respuesta más. La esperanza y el ánimo, paradójicamente, surgen al darnos cuenta de que sabemos muy poco. Instintivamente tratamos de encontrar consuelo en saberlo todo y nos desanimamos cuando no podemos conocer.
Pero Dios destaca nuestra ignorancia para que nos demos cuenta de que la esperanza humana puede encontrar seguridad solo en un ser mucho más grande que nosotros mismos. Él tiene un deseo y un propósito en todas las cosas, y confiar en Él tendrá su recompensa. Las promesas en Dios son seguras e indestructibles. Así también nuestra confianza en Él nos dará una esperanza indestructible. Entender el sufrimiento humano siempre será difícil para el hombre. Muchas veces nos parecerá francamente incomprensible e injusto. Nos dejará totalmente desarmados e indefensos, como un niño acurrucado en la oscuridad. Pero aunque en este mundo nunca podamos entender el sufrimiento y sus porqués, una cosa debe quedar clara: Dios está muy cerca del que sufre. Es más, sufre con él, anhela ayudarlo a pasar el trago amargo, y Él lo permite porque tiene un objetivo benéfico para nosotros, que iremos descubriendo si confiamos y nos sometemos a Él a medida que atravesamos el valle de sombra de muerte. Muy pronto amanecerá la mañana eterna, en la cual el Señor enjugará toda lágrima y contestará cada pregunta. Solo esperemos cada día como si fuera el último.